Buenas, bienvenidos a Filosofía a la Mano, el lugar donde ustedes pueden aprender filosofía de manera rápida y sencilla. En el video de hoy les traigo 5 consejos, 5 tips de esta humilde estudiante de filosofía que a lo largo de los años de carrera he como juntado algunos consejos que me parece que son claves a la hora de adentrarse en el mundo de la filosofía. Además, hacia el final del video vamos a estar analizando juntos un párrafo, un pequeño fragmento de la obra de Marco Aurelio, Meditaciones, para que ustedes puedan ver el proceso de comprensión de un texto filosófico en vivo y en directo. No olviden dar like, comentar y suscribirse en el canal para seguir recibiendo más videos filosóficos como este. Y si quieren colaborar con este canal, pueden hacerlo en el link de Cafecito que lo dejo en la descripción. Bueno, empezando ya con el video, voy a decir que el primer consejo que les voy a dar a todos aquellos que se inician en el mundo de la filosofía es elegir textos adecuados, elegir libros adecuados. ¿Qué quiere decir esto? Que no intenten, o sea, de poder hacerlo lo pueden hacer, pero mi consejo es que no intenten leer obras complejas, obras del filósofo Kant, de Hegel, de Nietzsche, que es como muy popular también, o Sartre, incluso Simone de Beauvoir, porque son autores muy complejos a mi entender, incluso a mí me cuestan un montón de entenderlos. Entonces me parece que adentrarse al mundo de la filosofía con ellos puede ser un poco frustrante. Son autores fascinantes, me encantan, excepto Hegel, pero me parece que hay que elegir textos apropiados. Y con textos apropiados me refiero a que podemos introducirnos a la filosofía con textos introductorios, con todos aquellos libros que dicen Introducción a la Filosofía, Historia de la Filosofía. Son textos que lo que hacen es periodizar y como sintetizar en algunas páginas, en pocas páginas y con un lenguaje bastante accesible al lector principiante para que tenga un panorama general de la disciplina. También los textos comentaristas, que yo llamo comentaristas, o los comentarios, que son textos, son libros escritos por filósofos sobre determinados autores, como por ejemplo el del filósofo Néstor Luis Cordero sobre filosofía antigua. Es introductorio, te da un panorama general y comenta fragmentos de los textos más célebres de los filósofos. Otro libro que me gustó mucho, que hace poco lo leí, es el de Filósofas de la Libertad, que habla sobre Simone de Beauvoir, de Editorial Galerna. Voy a dejar una foto por acá. Ese libro a mí me encantó, es genial para introducirte a la filosofía de Simone de Beauvoir. Espero pronto hacer reseñas sobre eso. Otro consejo, otro tip que les vengo a dar es investigar sobre el contexto y un poco la biografía del autor que van a leer. Esto si se meten de lleno con textos de filósofos propiamente dichos. No digo que los que hacen historia de la filosofía además no sean textos de filósofos, pero me refiero a los filósofos insignes, Nietzsche, Platón, Sartre, Simone de Beauvoir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general en los libros de filosofía siempre hay como una introducción, un preámbulo que se encarga de realizar un traductor especializado, y es muy importante leerlo porque nos contextualiza en los sucesos importantes del filósofa y el contexto social, histórico en donde estuvieron esos autores. ¿Por qué es importante esto? Porque todo filósofo, toda filósofa, lo que viene a traernos es una visión del mundo en el que vive, o sea, responde al mundo que está viviendo en ese momento preciso. Platón escribía en relación a lo que él estaba viviendo, ¿no? Y así con todos. Hay muchos que sostienen que hay que desligar, ¿no?, el contexto del autor, porque una vez que el autor escribió un texto, deja de ser suyo en el momento que otro lo lee, en el momento que el lector lo lee. Esto es lo que se conoce como la muerte del autor, que Roland Barthes teorizó sobre ello, entre otros filósofos. Pero para los fines de iniciarse en la lectura de textos filosóficos, me parece que tener en cuenta el contexto y saber un poco sobre la biografía de los autores es imprescindible para comprender lo que nos dicen.
Otro consejo que puede resultar un poco insignificante, pero que les aseguro que es sumamente importante para leer libros de filosofía, es ser pacientes y leer con detenimiento. ¿Por qué? Porque les va a suceder, me sucede a mí todo el tiempo, y yo hace varios años ya que estoy en carrera, ya estoy por terminarla y he tenido muchas lecturas encima, sucede que por lo general no se entiende a la primera lo que leemos. Y no es porque, no sé, somos incapaces de entender, es porque el lenguaje filosófico por lo general suele ser complejo. Entonces, si leemos de manera detenida, pausada, sin apuros y con paciencia, podemos estar más abiertos a interpretar, a entender, mejor dicho, a entender lo que el texto nos dice. Y también otra cosa muy importante es tomar notas, hacer notas al margen si tienen un libro físico, si tienen un libro digital o PDF, EPUB, lo que sea, hacer notas al costadito con comentarios que a veces tienen los lectores de PDF, con algunas interpretaciones que ustedes hacen sobre lo que leyeron, ¿no? O notas marginales. De esta manera fijamos lo leído, porque lo vamos escribiendo, porque la escritura a mano, a papel o si no también mecanografiada, lo que hace es fijar lo leído, lo aprendido. Y también podemos explicar con nuestras palabras lo que entendimos y eso hace que la comprensión penetre aún más en nuestra mente, en nuestro cerebro. Otra cosa, si les sucede que tardan en leer, que se les vuelve como muy lento todo, no se preocupen. Es normal, o sea, yo tardo para leer 10 páginas, no les miento, más de una hora. Les aseguro que probablemente la lectura sea tardada, sea lenta, y está bien que sea así, no se apuren. Tómense su tiempo para leer filosofía y disfrútenlo también, ¿no? Porque es hermosa la disciplina, pero requiere mucho tiempo también, ¿no? Requiere paciencia, tiempo, dedicación. Muy probablemente se encuentren con términos, con palabras que ustedes no conocen y no tienen por qué conocerlas, digo, si no están inmersos en el mundo de la filosofía. Incluso yo a veces me olvido los términos y aparecen palabras nuevas y yo quedo como, ¿qué? Bueno, no importa, búsquenlo en Google, búsquenlo en un diccionario. Hay diccionarios de filosofía, les voy a dejar uno acá en imágenes, que es uno de Ferrater Mora, que yo a veces recurro a sus entradas de diccionario cuando necesito clarificar ciertos conceptos, porque la filosofía tiene un lenguaje propio, entonces para alguien ajeno a la disciplina es común no entenderlo, no comprenderlo. Entonces, si lo buscamos en el diccionario, leemos y entendemos lo que estos términos raros quieren decir, la lectura se nos va a hacer más amena y también vamos a comprender de manera más eficaz, más eficiente. Y último consejo que les traigo es que relacionen lo leído con la vida cotidiana. Es decir, bájenlo a tierra, traten de establecer relaciones con sucesos que les pasa a ustedes en su vida, a sus amigos, a sus familiares o cosas que ustedes perciban, porque seguramente que si ustedes quieren empezar a leer filosofía, son personas observadoras, son personas que analizan a las personas, que analizan lo que les rodea, que problematizan su entorno. Entonces, traigan eso que sucede a su alrededor a la lectura. Intenten establecer ese puente entre realidad, mundo circundante. Tráiganlo al texto. Hagan ese mix y van a ver que de esa manera pueden entender mejor lo que leen. El fragmento que les traigo es un párrafo de las meditaciones de Marco Aurelio. Y si hablamos de contexto, voy a explicar brevemente en 2 palabritas quién fue Marco Aurelio. Marco Aurelio fue uno de los mejores emperadores romanos que durante los últimos años de su vida se dedicaba a escribir sus reflexiones, las reflexiones que él realizaba diariamente. Por eso es que se llaman meditaciones, ¿no? Porque él meditaba consigo mismo. Marco Aurelio fue catalogado como un filósofo, además de emperador, estoico. Entonces vamos a encontrar dejes de estoicismo en este pequeño fragmento, ¿no? Y lo vamos a reponer. Y vamos a ver cómo hago yo para interpretar, ¿no? O tratar de entender lo que Marco Aurelio nos quiso decir en este fragmento. Y dice, conviene también estar a la expectativa de hechos como estos. Primero va a decir esto y después va a narrar el hecho en sí. ¿Cuál es el hecho en sí? El siguiente. Incluso las modificaciones accesorias de las cosas naturales tienen algún encanto y atractivo.
¿Qué quiere decir esto? Las cosas que suceden en la naturaleza tienen su encanto, tienen su atractivo, son bellas de alguna manera, aun cuando se trate de degradación y de muerte. Y va a proceder a enumerar una serie de ejemplos. Si, por ejemplo, un trozo de pan al cocerse se agrieta en ciertas partes, esas grietas que así se forman y que en cierto modo son contrarias a la promesa del arte del panadero, son en cierto modo adecuadas y excitan singularmente el apetito. Asimismo, los higos, cuando están muy maduros, se entreabren, y en las aceitunas que quedan maduras en los árboles, su misma proximidad a la podredumbre añade al fruto una belleza singular. Igualmente las espigas que se inclinan hacia abajo, la melena del león y la espuma que brota de la boca de los jabalíes y muchas otras cosas, examinadas en particular, están lejos de ser bellas y sin embargo, al ser consecuencia de ciertos procesos naturales, cobran un aspecto bello y son atractivas. ¿Qué quiso decir acá con estos ejemplos Marco Aurelio? Que la degradación de las cosas, cuando las cosas se van deteriorando, parece algo feo y hasta en cierto punto desagradable. Digo, a nadie le gusta ver pétalos de rosas todas marchitas, todas tiesas. A nadie le gusta ver el deterioro. A pesar de que puede ser feo o desagradable a simple vista, a primera vista, dejan de ser parte del ciclo vital de la naturaleza. Digo, todo en la naturaleza tiene un origen, tiene un desarrollo y tiene un final. Por eso, porque son parte de este ciclo vital de la naturaleza, son bellas. Podemos ver claramente que los estoicos otorgaban a la naturaleza un papel muy importante. Consideraban que la naturaleza era un ordenamiento perfecto de causas y efectos. Esta concatenación de causas y efectos, y tengo un video al respecto, por si quieren ir a verlo, lo voy a dejar acá anclado por algún lado porque ya aprendí cómo hacerlo. Sigue diciendo Marco Aurelio. De manera que, si una persona tiene sensibilidad e inteligencia suficientemente profunda para captar lo que sucede en el conjunto, ir considerando la naturaleza como un todo, casi nada le parecerá, incluso entre las cosas que acontecen por efectos secundarios, no comportar algún encanto singular. Incluso podrá ver con sus sagaces ojos y cierta plenitud y madurez en la anciana y el anciano, y también en los niños su amable encanto. Y acá lo que yo interpreto de ese fragmento es que la vejez y la niñez, con lo que tienen, ¿no? Con lo que implican cada uno de estos tiempos vitales, poseen una dignidad única, ¿no? Tanto la vejez, el anciano, la anciana, como el niño, la niña, tienen una dignidad única. A pesar que la vejez es concebida como decrepitud y la niñez como un sujeto heterónomo, ¿no? Dependiente de un otro en vías de desarrollo. Sigue diciendo Marco Aurelio. Muchas cosas semejantes se encontrarán no al alcance de cualquiera, sino exclusivamente para el que de verdad esté familiarizado con la naturaleza y sus obras. Y acá hace como una distinción, ¿no? Dice, esto pasa, lo podemos ver a simple vista, pero no todos lo pueden entender. Solo tienen la capacidad de ver este encanto en lo que se degrada, en lo que se desvanece, en lo que deja de ser en algún punto, en lo que ya no es lo que era en un inicio. Pero tener la capacidad de ver este encanto de la naturaleza, este encanto, esta alabanza a lo que se desvanece, a lo que tiene un fin de alguna manera, a lo que se degrada, a lo que pierde ser, podríamos decir, no es una capacidad que todos tengan. Solo son capaces de comprender, es decir, solo son capaces de comprender el atractivo, la belleza que comporta esta decrepitud, cuando son capaces de entender que hay sucesos en la vida que no se pueden evitar porque forman parte del orden y la necesidad de la naturaleza. Es decir, la naturaleza sí lo dispuso, no pudo haber sido de otra manera. Esto que decía yo hace un rato, ¿no? Todo tiene un comienzo, un desarrollo y un fin. Ese es el a grandes rasgos, plan de la naturaleza, entre otros, y no podemos escapar de eso. Ni siquiera las cosas inanimadas escapan a eso. Las cosas inorgánicas, las piedras también les pasan, se degradan. Quienes son capaces de ver que esto es así, porque la naturaleza así es, porque así la naturaleza lo dispuso, entonces va a poder ver en la decrepitud,
en lo que se desvanece, en la corrupción, en lo que se degrada, en lo que pierde ser, este atractivo y esta belleza de la que está hablando Marco Aurelio. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. La idea era acercarles algunos tips para empezar a leer filosofía y tratar de ponerlo en práctica, ¿no? Les puse en práctica el que sea un texto amable, digo, la mayoría sostiene que las meditaciones de Marco Aurelio es un texto amable, amigable, mucho más cercano a la vida cotidiana, lo podemos entender mejor. Les hice un mini resumen de su biografía, de quién fue Marco Aurelio, y nos adentramos al texto, lo leímos detenidamente, detalladamente, lo explicamos. No digo que así tengan que leer todos los textos de filosofía, porque si no van a terminar odiando la disciplina, pero digo, de esto se trata, ¿no? De acercarnos de manera tranquila, despacito al texto, leerlo tranquilo, frase por frase, tratar de entender qué nos dice y investigar quién fue el autor también, ¿no? Porque eso nos va a dar las pistas un poco más para entender de qué va el libro. Así que esto ha sido todo por el video de hoy.